Amén. Amén, hermano, que el Señor les bendiga en esta hora en que el Señor nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí para bendecir su nombre. Vamos a entonar una bonita alabanza para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a entonar esta alabanza que se titula Deleítate en Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos preocupamos y nos afanamos por tantas cosas que hay en la vida y nos llenamos de preocupaciones, empezamos a
nosotros empezamos a darle a las cosas que pasan en nuestra vida, nos empiezan a alejar cada día más de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en lo primero que siempre es Dios. El trabajo y lo demás pueden esperar, pero el Señor, hermanos, debe de ser siempre lo principal de nuestras vidas. Amén. Así vamos a entonar esta alabanza que se titula Deleítate en Dios. La vida es incierta, puedes tú saber qué pasará mañana. No puedes confiar en algo que tal vez mañana no pasará. No esperes el verano. No digas que el invierno hoy será mejor. Recuerda que tu vida y tu camino están en las manos de Dios. Espera solamente en Dios, deleítate en tu camino. No dejes que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la pagarte solamente recaerte la aflicción y la impaciencia. Y perderás de pronto la tranquilidad y tu dulce presencia. Dios quiere que su pueblo esté solo en Él. Deleítate, tan solo en Dios. 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 No tenemos hermanos, en tiempo hablaba de internet. Quédate propiedad la presencia de Dios en tu vida. No esperes el verano. No digas que el invierno hoy será mejor. Recuerda que tu vida y tu futuro están en las manos de Dios. Espera solamente en Dios y deleítate en tu camino. No dejes que la aflicción se apodere de tu
la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga la vida de mi hermana Amanda Dionisio, que ella mandó su saludo, que el Señor la bendiga a ella y a su familia hasta allá donde ellos se encuentran, que el Señor los bendiga grandemente. Y hermanos, hay que seguir adelante sirviéndole al Señor, que el Señor bendiga la vida de mi hermana Amanda, hasta allá, hasta su hogar, y que la gracia del Señor sea en la vida de ella y de toda su familia. Así vamos a entonar otra alabanza con mi hermanita Linda Luz para la gloria y honra del Señor. Vamos a entonar esta bonita alabanza que se titula El propósito de Dios para la gloria y honra del Señor. Amén. Así vamos a entonar esta alabanza, hermanos. Siempre el propósito de hablar la palabra del Señor, hermanos, debe de ser para que las almas se salven, para que las almas conozcan el camino de la verdad. No con ningún otro fin, hermanos, sino siempre para que sepan que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Así vamos a entonar esta alabanza para la gloria y honra del Señor. Propósito de Dios es de salvar. Amén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que están en este lugar y a los hermanos que nos sintonizan a través de esta página. Y las hermanas Anita y Linda, Dios bendiga a todos los hermanos. Los invitamos a compartir para que alcance a más personas esta palabra del Señor. El propósito de esta página es de llevar el mensaje de fe y esperanza para cada una de las vidas. Es el mensaje que viene del reino de Dios. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar en un tema: las consecuencias de no dar culto a Dios. Y nos vamos a basar en el texto de Romanos capítulo 1, en su versículo 25. Gloria a Dios, aleluya. Las consecuencias de no dar culto a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos presentamos delante de su presencia en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, para glorificarle, para bendecirle, para honrarle, Señor, predicando su palabra, honrando, Dios mío, su nombre. Que en esto, Señor, en esta predicación sea su nombre glorificado eternamente y para siempre. Y mis hermanos que están en este lugar y los que están del otro lado de la pantalla puedan escuchar y entender tu palabra maravillosa, Dios mío, y así ponerla en práctica en el nombre maravilloso de Jesús. Destruye toda obra del diablo contraria que quiere oponerse a la verdad de tu palabra, dando una interpretación falsa y mentirosa. Toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo sea el maestro en este momento, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que le dan like a la página. Los invitamos a seguirnos también o a inscribirse, suscribirse en el YouTube, ya que queremos transmitir, vuelvo a repetir, en el YouTube, ya que ahí no se borran los programas y no tardan más, no se borran en el YouTube. En el Facebook al mes, me parece que es al mes que se borran los programas, así que queremos transmitir en el YouTube. Los que están suscritos a la página en el Facebook pueden suscribirse también al YouTube, y los que se quieran anexar también los invitamos a que lo hagan, y de esa manera nos ayudan a que estas predicaciones permanezcan en las redes sociales. Gloria a Dios, aleluya. Las consecuencias de no dar culto a Dios. Todos los hombres, las mujeres, los seres humanos son responsables de honrar al Creador. Lo sabe la creación, lo
la naturaleza. Ellos le alaban, ellos glorifican su nombre, el firmamento lo hace, las lucientes estrellas lo hacen. Pero el ser humano es el que se ha rebelado en contra de su creador en la mayoría de los casos. El ser humano nunca será inocente cuando lleguen las facturas para cobrar lo que ellos han hecho. Todo lo malo o el mal que a ellos llegue serán las consecuencias de haber rechazado personalmente la gracia de Dios. Hoy estamos viendo, hermanos, que la mayoría de las personas no quieren honrar a Dios. Dice la palabra de Dios que íbamos a estar viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran esos tiempos? Dice la Biblia que no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Todo preocupaciones, el construir, el edificar, el tener un buen trabajo, o todo menos Dios. La humanidad en este tiempo, en momento tan peligroso, está rechazando la gracia de Dios personalmente. No hay nadie quizás inocente. La palabra de Dios se predica a diestra y a siniestra. Pero la gente solamente lo que hace es rechazar personalmente o voluntariamente la gracia de Dios, pensando que eso es algo que ellos pueden hacer cuando quieran, cuando se les antoje, pensando que esto no va a traer consecuencias. Pero según el estudio que vamos a tener hoy, trae consecuencias graves, consecuencias terribles y consecuencias personales. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un libre albedrío, tiene una libre decisión, que ellos personalmente pueden servir a Dios o pueden rechazar a Dios. Pueden aceptarlo como su único y suficiente Salvador o pueden rehusar creer en el único y suficiente Salvador. Pero las personas en su mayoría piensan, sienten que esto no trae consecuencias, que como Dios es un Dios de amor, hoy le prometo servirle y mañana me voy de vacaciones al mundo. Después que lo necesito regreso y cuando ya yo me canse vuelvo a mi vida que me gusta. Vamos a ver aquí, según la palabra de Dios, las consecuencias de no dar culto a Dios. El culto es la devoción del corazón hacia Dios. La Biblia dice que los verdaderos adoradores rinden culto a Dios. ¿Cómo? De labios, de boca, no. La Biblia dice que en espíritu y en verdad. Porque el culto se lo dedicamos a Dios con la adoración, con el amor que expresamos nuestra gratitud, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. El culto es una expresión, es una entrega
cuerpo. Es un acto de sinceridad de la mente y de todo nuestro ser. Es la concentración de todos los efectos del corazón hacia Dios con adoración reverente y gozosa alabanza. No es, amados hermanos, llegar, adorar, cumplir, distraerse, despedir y regresar a casita. No es eso. Rendirle culto a Dios es algo más allá de lo que nosotros pensamos. Pero también el no darle culto a Dios trae graves consecuencias. Primer punto, no tienen excusa. Según Romanos capítulo 1, en su versículo 20. Muchos piensan y muchos dicen, hoy no voy a ir, o voy a ir mejor a otro lugar. Y empezamos nosotros como si fuéramos aptos para decidir qué hacer. Al contrario, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados. El que Él nos mire, el que Él reciba nuestra alabanza, nuestra adoración. Dice la Biblia, no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto está hablando que el hombre, que la mujer saben y tienen que saber que Dios existe, que su eterno poder y deidad son reales. ¿Cómo? Nos damos cuenta por las cosas invisibles de Él, que en Él hay poder, que Él formó el mundo y su plenitud. Dice la Biblia que todo su poder se hizo claramente visible. ¿Cómo? Desde la creación del mundo. Cuando Él hizo el mundo y su plenitud, al hombre y la mujer, de esa manera nos habla la creación de la existencia de un Dios, de la existencia de un Dios lleno de poder. Y la gente, la creación lo entendió. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, por medio de todo lo que podemos ver: el mar, la tierra, el cielo, las estrellas, el sol. Mirando a tu hijo, mirando a tu hija, mirándote tú, mirando a tu compañero, sabiendo que existe un Dios grande y poderoso que creó al ser humano. Por todas esas maneras nosotros hemos entendido, amados hermanos, que existe un Dios grande, que existe un Dios poderoso. Así que la Biblia dice que la creación nos habla, la creación nos grita que hay un Dios que creó el mundo, que creó al hombre, que creó a la mujer, y el ser humano lo ha entendido. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas. Entonces el hombre y la mujer no tienen excusa. Nosotros como personas, nosotros como seres humanos sabemos que existe un Dios y que lo debemos adorar, lo debemos respetar y nos debemos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aquí la Biblia no habla de personas que ignoran la existencia de Dios.
que existe un Dios. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad le ha dado la espalda. Dios está enojado desde el cielo, dice la Biblia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la palabra de Dios que fueron personas que conocieron a Dios. Dice la Biblia que fueron personas que no le glorificaron como a Dios. No está hablando de personas que ignoran la existencia de Dios, sino de personas que saben que Él existe, personas que conocen que Él merece la gloria, que Él merece la honra, la alabanza y la adoración. Dice la Biblia que son personas que habiendo conocido a Dios, lo tuvieron en poco, lo rechazaron y ellos decidieron no darle culto, no darle gloria, no honrarlo. Dice la Biblia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aleluya. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De quién habla? De las personas que se les ha predicado lo bueno y lo malo, de las personas que se les ha dado instrucciones de qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, de qué manera tenemos que glorificarle. Personas, dice la Biblia, que se hicieron ciegos, personas que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos tomaron su decisión y la decisión que ellos tomaron fue que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que rechazaron voluntariamente a Dios. Aunque tenían conocimiento, sabiendo ellos, amados hermanos, la palabra, dice la Biblia que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se creyeron sabios en su propia opinión porque se volvieron orgullosos, porque se creyeron únicos, porque ellos pensaron saberlo todo, porque ellos pensaron que ya no necesitaban del conocimiento de Dios. Consecuencia de no dar culto a Dios. Dice la Biblia que su necio corazón fue entenebrecido, ceguera espiritual. Cuando yo leí el libro de Isaías capítulo 6, el día de ayer que la hermana Anita estaba predicando, y llegamos a un texto, yo pude entender a lo que ese texto se refería. Capítulo 6,
versículos 9 y 10. Cuando Dios llamó a Isaías y lo preparó para que fuera a predicar, cuando le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él respondió: heme aquí, envíame a mí. Y le dijo Jehová: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Personas que se envanecieron en su razonamiento y que tomaron la decisión de rechazar voluntariamente a Dios. Dice la Biblia que por esa causa, por no darle culto a Dios, por no glorificar a Dios como su Dios, su necio corazón fue entenebrecido, de tal manera que aunque tienen ojos, no pueden ver, que aunque tienen oídos, no pueden oír, que aunque tienen la palabra en medio de ellos, no la pueden entender y no pueden convertirse de sus malos caminos. Porque ellos tomaron la decisión de rechazar voluntariamente a Dios de tal manera que dice la Biblia que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El resultado de la autosuficiencia humana, pensando que no necesitan de Dios, pensando que Dios es, amado hermano, el último recurso. Antes hago esto, hago lo otro, pero yo no quiero ir hacia Dios. Cuando Dios nos está llamando, mejor busco por otro medio, menos me humillo delante de Dios. El resultado de la autosuficiencia humana es un necio corazón ciego, entenebrecido, ojos que ven y oídos que no oyen. El punto 2 dice: como no aprobaron tener en cuenta a Dios, el verso 28 de Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchas veces pensamos que solamente dejar a Dios, dejar la iglesia, dejar las leyes de Dios, no quiero que nadie me instruya, no quiero que nadie me diga, no quiero que nadie me mande. Entonces, como yo tengo el poder, solamente a un lado aquello que pienso que para mí es un estorbo, y empiezo yo, amado hermano, a tener en cuenta mi propia opinión. Ellos dicen que no aprobaron tener en cuenta a Dios como a su Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no necesitaban de Dios, pero lo hacían para ellos, escribían su propia Biblia y poco a poco se fueron alejando, poco a poco se fueron aislando, hasta que empezaron a tener todas estas reacciones. Dice la Biblia que por esa causa Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pensando ser sabios, se hicieron necios. Una mente reprobada, locos, cayeron en locura, creyendo sus proverbios, creyendo sus dichos inventados. Dice la Biblia que empezaron a hacer cosas que no convienen, y esto fue como consecuencia de sus actos pecaminosos.
nos preguntamos y lo decimos, ¿por qué será que ese hermano, por qué será que esa hermana que yo veo que es pastor, que yo veo que es pastora, que yo veo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios que participa del altar, por qué será que yo conozco y sé que anda en pecado, que anda desordenadamente delante de Dios y no le sucede nada? Muchas veces nosotros caemos en esa decepción, en esa desilusión y pecamos diciendo, y yo que estoy buscando a Dios, es a mí que me va más mal. Pero aquí está, dice la Biblia, la consecuencia de esas personas que aún sabiendo y entendiendo que están reprobados por Dios por la causa de sus actos pecaminosos y siguen en el altar, la Biblia dice que ellos tienen una mente reprobada porque Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso están haciendo cosas que no convienen dentro de la iglesia. Por eso tú los ves viviendo como el mundo. Por eso tú los ves viviendo sin ningún temor. Por eso a ellos no les duele mentir, no les duele inventar falsos testimonios, no les duele hacer nada en contra de la obra de Dios, porque ellos tienen una mente reprobada. Ellos están locos, ellos no están razonando bien, ellos cayeron en una locura que vino de parte de Dios para hacer cosas que no convienen, como consecuencia de que no tuvieron temor de Dios y cambiaron lo santo por lo profano y están mezclando dentro del altar lo santo y lo profano. Dice la Biblia que se volvieron ciegos, según el verso 21. El entendimiento entenebrecido. ¡Qué locura! El verso 23 y 24 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Personas que caminaron sin ningún temor, y muchos dentro de la iglesia haciendo culto todos los días de culto, pero realmente no le estaban dando la gloria a Dios, sino empezaron, dice la Biblia, a darle gloria al hombre, empezaron a darle gloria a las imágenes de hombres corruptibles, a darle gloria a monumentos de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Le valía la gloria de Dios. No tenían ni en cuenta que ellos se debían a Dios, pues para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Pero todo esto pasa en el ser humano porque es la consecuencia de no honrar a Dios, es la consecuencia de no adorar a Dios, son las consecuencias de no dar culto a Dios. Personas reprobadas, personas locas que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo que hacían, lo hacían por su propia conveniencia, por su propia decisión, aún sabiendo y conociendo que era incorrecto, ellos lo hacían, tal vez para tener contenta a la gente, tal vez para guardar una apariencia, tal vez para guardar una
mancha de pecado, una vida llena de maldad, reprobada delante de la presencia de Dios, una mente reprobada, locos cayeron en una locura terrible. Empezaron a adorar a otras cosas menos a Dios. Dice la Biblia que Dios los entregó, Dios los dejó, los abandonó, quitó el cerco de ellos y los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque era el deseo que tenían en sus corazones. No es decir por culpa de fulana, por culpa de fulano, no. Aquí la Biblia dice que Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia que es el deseo de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Punto 3, cambiaron la verdad por la mentira. Eso es lo que el diablo anda haciendo hoy en día, torciendo la mente, hermana linda, torciendo la palabra, tergiversando el mensaje en la astucia de la serpiente. Cambiaron la verdad por la mentira. El verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No quisieron darle culto a Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. He visto muchas veces una actitud en los humanos que durante el día se conducen en una vida normal, pero de repente en la persona de ellos se ha creado una imagen superior, como una imagen de un pastor, de un evangelista. Y de repente cuando estamos en algún lugar distraídos y nos acordamos de cierta persona, lo que decimos: no nos vaya a ver el fulano de tal, no nos vaya a ver el pastor, o no lo vaya a saber el pastor, o de repente ahí viene el pastor, corre a ponerte la falda, ahí viene el pastor, o otras cosas. Dice la Biblia: honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces le tenemos más temor al ser humano que al Creador del ser humano. Nosotros debemos de saber y estar conscientes que aunque el pastor no esté, o aunque llegue de repente, el que está en medio de nosotros todo el tiempo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que nos conoce cómo nos conducimos y cómo estamos viviendo delante de Él. Hoy están honrando a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque tienen una mente loca, una mente desviada, una mente reprobada por su rebeldía, por su desobediencia, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y darle culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a la inmundicia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora esto que estamos viviendo en este tiempo, que estamos viendo, amados hermanos, que mujeres con mujeres piensan que es normal, que es natural, hombres con hombres pensando que es normal o que es natural. La Biblia que nos está diciendo que es la consecuencia de una mente reprobada, porque no
al Creador. Por eso ellos, dice la Biblia, están viviendo una vida distorsionada, porque ellos cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. La Biblia le llama pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nunca quisieron ser temerosos de Dios, nunca quisieron tener en cuenta a Dios, nunca quisieron humillarse ante la poderosa mano de Dios. Por eso terminaron en una mente reprobada, cometiendo el deseo que siempre tuvieron en su corazón por haber cambiado la verdad por la mentira. Cayeron en este terrible error, viviendo una vida desordenada, una vida que Dios reprueba, porque ellos, amados hermanos, decidieron no honrar a Dios. Por eso terminaron en una locura total. Cayeron en una locura total, en una mente reprobada. ¿Cómo? Dice la Biblia que después de todas esas cosas, el verso 29 en adelante, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Creaciones de Dios, gente que fueron creadas para darle gloria a Dios, lo rechazaron y empezaron a honrar otras cosas antes que a Dios. ¿Por qué les sucedió esto? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios, ni le dieron culto como a Dios. Como consecuencia, una mente reprobada, una mente loca, una mente que cree que está bien y que todos los otros son los que están mal. Pero dice la Biblia que esto es por consecuencia de su rebeldía, por consecuencia de que ellos rechazaron a Dios. Tal vez hicieron sus propias iglesias, tal vez hicieron sus propias Biblias, pero ellos son personas desobedientes, personas que hacen toda clase de mal, y ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos. Así está viviendo el hombre, así está viviendo la mujer. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que huir de todas esas cosas. Tenemos que rechazar todas esas maldades, porque de lo contrario vamos a tener el mismo fin. Y nosotros, amados hermanos, honramos a Dios como nuestro Dios. San Juan capítulo 4, para terminar, versículo 22 al 24, dice la Biblia: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo
que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La gente o los hermanos, las personas que tienen a Cristo en su corazón no son gente loca, no son gente reprobada, son gente que saben que deben darle gloria y honra a su eterno Creador. Son personas lúcidas, son personas que entienden, amados hermanos, que venimos de Dios y que regresamos a Él, porque Él viene a buscar a su pueblo, pero un pueblo que le adora, un pueblo que le honra, un pueblo que tiene en cuenta a Dios en todos sus pensamientos, no solamente adorarle en la iglesia, sino adorarle en todos los lugares donde nosotros estamos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares de su señorío, dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová. No caigamos en el error, hermano, de no darle honra al Creador, de no darle culto a Dios, sino nosotros tenemos que estar conscientes que somos de Él y vamos hacia Él, y no caigamos en la locura de ellos, sino vivamos para Dios y adorémosle, dice la Biblia, en espíritu y en verdad.